Y es la primera vez, no que estoy en Zaragoza, no que estamos en Zaragoza, me acompaña mi esposa, porque hemos venido en alguna otra ocasión, pero es la primera vez que en Reto estamos aquí en Zaragoza. Estamos en Semana Santa y tenemos una cruz aquí y me gustaría hablar en esta mañana, ahora y luego después, precisamente sobre la cruz, porque yo creo que en la cruz es donde podemos conocer de manera más profunda todas las cuestiones esenciales. Todo lo que tiene que ver sobre Dios podemos conocerlo en la cruz. Lo que tiene que ver sobre Jesús lo podemos conocer en la cruz. Lo que tiene que ver con el pecado también lo conocemos en la cruz, y lo que tiene que ver con la salvación también lo podemos conocer en la cruz. De hecho, la cruz es el yunque donde Dios fraguó la salvación. De la misma manera que el herrero utiliza ese instrumento, ese medio, el yunque, para fraguar lo que allí va a realizar con el hierro, esa cruz fue el instrumento donde Dios fraguó la salvación. La cruz es el punto de intersección donde se encuentran Dios y el pecador. Si no hubiera cruz, no hubiera existido esa cruz de Jesús, nunca Dios y el pecador podrían haberse encontrado. Y la cruz es la piedra angular de donde va a nacer la nueva creación. Y esta primera parte yo quería emplearla en ver precisamente la cruz y Dios. Podemos conocer de manera más profunda a Dios en la cruz que en ninguna otra de sus obras. Mucho más profundo que en la creación. En la creación podemos conocer a Dios hasta cierto punto. Podemos saber que hay un Dios, porque si hay una obra, tiene que haber habido un artífice. Es lógico, es la pura lógica. Una obra no se hace a sí misma. Si existe la creación, es porque hay un creador que la ha hecho. Por lo tanto, por la creación sabemos que hay Dios. Y por la creación también sabemos que ese Dios es poderoso, porque para haber hecho todo el universo, eso necesita un poder descomunal. También podemos saber que Dios es sabio, porque un universo que está funcionando de acuerdo a unas leyes, pues necesita una mente sabia que se las haya dado. Así que todas esas cosas podemos saber mediante la creación y también mediante la preservación del mundo. O sea, Dios no solamente puso en marcha el mundo, lo creó y luego lo ha dejado a su aire, sino que Dios, además de crear el mundo, lo sostiene, lo sustenta momento a momento. Y en ese sentido podemos ver el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Pero es en la cruz donde, como vamos a ver a continuación, podemos conocer de una manera mucho más profunda a Dios que en la creación y en la preservación del mundo. Y me gustaría que me acompañarais en primer lugar. Vamos a mirar unos 5 textos básicamente del Nuevo Testamento. Me gustaría que me acompañarais en primer lugar a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 19. Primera de Pedro 1, 19, dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor
de vosotros. Y aquí vemos una cualidad de Dios que es la preordenación. Preordenar es ordenar de antemano, es planificar algo, pero no planificarlo a medida que las cosas van sucediendo y entonces voy cambiando de planes de acuerdo a los acontecimientos, sino que estoy planificando antes de que los acontecimientos sucedan, y esos acontecimientos van a suceder tal cual Dios ha planificado. Y aquí se está hablando de que esta cruz, esta sangre preciosa de Cristo, que evidentemente fue derramada en la cruz, él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, lo que sucedió en la cruz no tiene que ver con realidades temporales, con realidades transitorias que comienzan y acaban, como todas las cosas de este mundo, que tienen un comienzo, tienen un desarrollo y tienen un fin y luego desaparecen. No. Lo que sucedió en la cruz tiene que ver con realidades eternas, que duran para siempre. Porque fíjate lo que dice aquí, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que la cruz no es un parche que Dios saca porque ha habido un grave problema, que es el pecado, y entonces, a consecuencia de ese pecado, entonces Dios concibe la cruz. No, no es un parche, no es un arreglo que Dios hace como cuando una mujer hay una rotura en una vestidura, entonces, y tiene que hacer un arreglo, coserlo o lo que sea para reparar, para hacer la reparación, después de que se ha producido la rotura. No, aquí esta cruz estaba ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Jesús, de parte de Dios, estaba ya desde antes de la fundación del mundo. Eso significa, como dije antes, que no estamos ante una realidad de un valor temporal solamente, sino que tiene un valor eterno. La frase "desde antes de la fundación del mundo" se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Esta es una. Otra la tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y versículo 24. Jesús está haciendo esta oración y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que aquí tenemos que la relación padre-hijo, el amor entre padre e hijo, no es una cosa que pertenece a una realidad transitoria o temporal, sino que es algo desde toda la eternidad, desde siempre. Cuando no existía el tiempo, ya había una relación de amor entre el Padre y el Hijo, desde antes de la fundación del mundo. Y el otro pasaje en donde aparece esa expresión lo tenemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 4, donde dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la elección de aquellos que han de ser salvos no es algo que se produce en el tiempo, aunque nosotros la recibimos en el tiempo, evidentemente, mientras estamos aquí abajo en esta vida. Pero eso es algo que ya estaba decidido desde antes de la fundación del mundo. Así que todas estas 3 realidades, la relación padre-hijo, la elección de los que van a ser salvos y el llevar a Jesús a la cruz, tiene que ver con la
preordenación de Dios sobre todas las cosas. Y llama la atención, volviendo a nuestra primera carta de Pedro, que dice, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y es evidente que el apóstol está aquí empleando lo que ocurrió en Egipto, cuando aquel cordero fue sacrificado y la sangre fue untada en los dinteles y en los postes de las puertas de las familias de Israel, para que la muerte, cuando estaba pasando por todas las casas de los egipcios, de los primogénitos que estaban cayendo uno tras otro, la muerte no tocara a las casas de los israelitas que estaban protegidas por la sangre de aquel cordero. Y en ese sentido, entonces, esa sangre preciosa de Cristo es la que nos protege, la que nos salva precisamente de la condenación de la muerte. La preordenación de Dios, la facultad que Dios tiene de planificar de antemano todas las cosas conforme a un propósito que Él se ha propuesto de sacarlo adelante. Y la cruz, donde Jesús vertió su sangre, tiene que ver con esa preordenación de Dios. La siguiente característica de Dios en relación con la cruz lo vamos a mirar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 23. Hechos 2:23 dice: a este, se refiere a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Fíjate las expresiones que el apóstol Pedro está empleando aquí. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y aquí vemos la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Pues es la facultad que Dios tiene para disponer de todas las cosas conforme a su voluntad. Que no necesita Él pedir permiso a nadie para realizar las cosas. Que no necesita apoyos, que no necesita mayorías para sacar adelante sus proyectos, sino que Él solo se basta y se sobra a sí mismo para hacer su voluntad en todo lo que quiere. Eso es soberanía. Es lo que dice el Salmo 135 y versículo 6. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo, no casi todo, o bastante, sino todo lo que Él quiere, lo hace. Arriba, en los cielos y en la tierra, en todos los sitios. Y esto es lo que vemos aquí también, en la cruz de Jesús. Jesús va a la cruz no porque haya habido una conspiración contra Él, de Judas, de los sacerdotes, y entonces por la cobardía de Pilato, por la maldad de Caifás, por las maquinaciones de Satanás, por la traición de Judas, por el capricho del pueblo. Entonces Jesús es la víctima de todas esas circunstancias. No. Jesús va a la cruz entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, va a la cruz porque esa era la voluntad de Dios, que Él fuera
allí. Determinado consejo. La palabra consejo aquí tiene que ver con voluntad, con propósito. No es, la palabra consejo aquí no tiene la acepción que a veces nosotros le damos, que también es una acepción válida, de decir, mira, te aconsejo que hagas esto, y es como una opción que se te deja a ti. No, aquí la palabra consejo no va por ahí. La palabra consejo va aquí por la voluntad. Y es una voluntad determinada. O sea, es una voluntad fija. No es algo que en un momento determinado a Dios se le ocurre porque Adán ha caído en pecado. No, viene ya de antes. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nuestro conocimiento que adquirimos es paulatino, ¿verdad? Vamos adquiriendo conocimiento a medida que vamos creciendo, a medida que van pasando el tiempo y los años y tenemos facultades, etcétera, y vamos de menos conocimiento a más conocimiento. Pero aquí este conocimiento de Dios es por anticipado. Antes de que sucedan las cosas, Él ya sabe lo que va a pasar. Antes de que sucedan las cosas, Él quiere que pasen esas cosas. O sea, la cruz pasa porque Dios quiere que pase y porque Dios sabe que va a pasar. Y entonces, lo que va a ocurrir allí en la cruz no es producto de la casualidad, ni de una tragedia, ni de un fracaso, ni nada de eso, sino que es la perfecta voluntad de Dios. Es la soberanía de Dios en acción, que está queriendo que todo lo que allí está sucediendo suceda efectivamente. Y lo maravilloso aquí es que Dios no está usando marionetas que maneja con los hilos a su voluntad y entonces las marionetas se mueven y hacen lo que Él quiere. No está usando robots, máquinas, que las programa y entonces las máquinas hacen lo que el programador quiere que hagan. No, son seres libres, que cada uno de ellos está haciendo lo que quiere. Judas ha escogido traicionar a Jesús. Ha escogido traicionarlo libremente. Caifás ha escogido conspirar contra él para quitarlo de en medio y lo ha escogido libremente. Y Pilato también lo entrega a la voluntad del pueblo libremente. Ninguno de ellos está siendo forzado, manipulado, obligado para hacer lo que no quieren hacer. No. Están actuando con total libertad. Y, sin embargo, haciendo lo que ellos querían hacer, sin saberlo, están haciendo la voluntad de Dios, que es precisamente que Jesús vaya a la cruz. Es la soberanía absoluta de Dios, manejando, moviendo, usando la maldad de los hombres para cumplir ese propósito suyo de salvación mediante la cruz de Jesús. En la cruz se manifiesta también la sabiduría de Dios. Si vamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 1 y versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí se contrasta la sabiduría de los hombres, la sabiduría de este mundo, con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de los hombres llevó a Cristo a la cruz, porque según esa sabiduría, según esa lógica, Cristo era un impostor y un blasfemo. Las dos instituciones que condenaron a Jesús a la cruz fueron dos instituciones de la más alta categoría judicial que haya habido. Roma y el Sanedrín judío. Roma, de donde parte el derecho romano. El derecho romano es algo que todavía se enseña en las universidades de todo el mundo, y todos los que han estudiado la carrera de derecho, abogados, etcétera, han estudiado la asignatura de derecho romano, porque una de las bases fundamentales de la civilización del Imperio Romano fue precisamente esa, del derecho, de que todas las cosas tenían que estar ajustadas a derecho, conforme a la justicia. Sin embargo, esa gran y prestigiosa institución de la justicia romana va a fracasar estrepitosamente en el caso del juicio de Jesús, donde se va a mostrar toda la fragilidad, toda la flaqueza que esa institución, el representante de esa institución tenía, que era Pilato, que va a actuar no conforme a la justicia, sino de acuerdo a las presiones que está recibiendo y de acuerdo a los intereses personales que él tiene. Si suelto a este hombre que es inocente, eso puede acarrearme consecuencias para mi cargo y puedo perderlo. Ese es el fracaso de la sabiduría humana. Pero está la otra institución también, la institución judía, que es la del Sanedrín, que viene del Antiguo Testamento. Y estos tienen luz, mucha más luz que la que tenía Roma, luz de parte de Dios porque tienen la palabra de Dios. Y sin embargo, esta institución con tanto nivel va a fracasar estrepitosamente también a causa de la mezquindad de los jueces, a causa de la envidia de esos jueces que por todas maneras quieren destruir a Jesús y ya lo han prejuzgado, se han buscado testigos falsos para destruirlo. Es el fracaso de la sabiduría humana. Dios está poniendo en evidencia la insensatez de la sabiduría humana, porque como digo, estos no son 4 analfabetos que no saben hacer la O con un canuto, como decimos, sino que son gente de un nivel, de una talla muy elevada. Y sin embargo, Dios está poniendo en evidencia esa insensatez, porque esa lógica por la que se están guiando, este es un impostor
y un blasfemo, un impostor porque se ha hecho rey cuando hay otro rey que es César, y un blasfemo porque ha dicho que es hijo de Dios. Esas son las dos acusaciones en las que ambos tribunales se van a basar para condenar a Jesús. Esas acusaciones son totalmente falsas, porque efectivamente Jesús es rey, y rey con mayúscula, y es hijo de Dios, y hijo de Dios con mayúscula. Así que, como dice aquí, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, mediante su propia sabiduría. No lo conocieron, no lo reconocieron. Y aquí vemos entonces esa sabiduría de Dios. Además, mediante el instrumento de salvación que ha escogido. El instrumento de salvación es un instrumento débil, es Jesús crucificado. ¿Cómo puede ser un instrumento tan débil el Salvador? La lógica humana dice imposible. La sabiduría humana dice no puede ser. Un crucificado, un condenado, nunca puede ser Salvador. Pero en la sabiduría de Dios, ese es precisamente el instrumento. Porque lo que está sucediendo con ese condenado, con ese crucificado, es que está cargando con el delito tuyo y con el delito mío, con la transgresión tuya y con la transgresión mía. Y por eso está ahí, crucificado, débil y condenado. Además, fíjate, el medio escogido por Dios en su sabiduría, el medio escogido para difundir la salvación, las buenas nuevas de salvación. Versículo 18, la palabra de la cruz. O sea, la predicación de la cruz. Ese es el medio que Dios ha escogido para expandir, para difundir las buenas nuevas de salvación. No es la palabra de elocuencia, no es la palabra de oratoria, no es la palabra de discursos floridos, no es la palabra de retórica, no, es la palabra de la cruz, es la predicación del Evangelio, es la predicación de lo que allí sucedió en la cruz, el medio escogido por Dios en su sabiduría para difundir la salvación. Es un medio humilde. Sí, es pequeño, es insignificante, no es portentoso, no es grandioso, no es magnífico. No, los hombres lo hubieran hecho de otra manera. Pero Dios ha escogido este medio en su sabiduría para que esa salvación se difunda y sea dada a conocer. Y fíjate también en su sabiduría, en la sabiduría de Dios, los depositarios de la salvación, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Los depositarios de la salvación, los beneficiarios de la salvación, no son los grandes de este mundo, no son los importantes, no son los que tienen los resortes, la influencia. No, no es esa gente.
Dios en su sabiduría ha escogido a lo insignificante, a lo pequeño. Como dice aquí, para avergonzar a lo fuerte y a lo que no es, para deshacer lo que es. Es la sabiduría de Dios. Es lo que el apóstol Pablo exclama en el final del capítulo 11 de la carta a los Romanos, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Sí, efectivamente, en la cruz, en lo que pasó en la cruz, podemos ver la sabiduría de Dios en todos esos acontecimientos que allí ocurrieron. En la cruz se manifiesta la justicia de Dios. Vamos a ir un momento al Evangelio de Marcos, al capítulo 15. Y versículo 34. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí tenemos este grito de Jesús. Este grito de Jesús. Aquí es el Hijo con mayúscula, el que está clamando al Padre con mayúscula, ese que en la oración Jesús dijo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, el mismo, esa relación eterna que ha habido entre ambos, ese amor eterno que ha habido entre ambos, aquí se ha roto, se ha partido totalmente. Y aquí es donde lo que está ocurriendo es que la justicia de Dios se está haciendo manifiesta. Esta separación, esta ruptura entre Padre e Hijo se está produciendo porque Dios está descargando en su Hijo el castigo, la ira por el pecado. Y evidentemente no es por el pecado suyo. No es por el pecado de Jesús, inocente y justo, sino que es por el pecado nuestro, por tu pecado y por mi pecado, que Jesús está pasando por este momento terrible de ruptura de relación con su Padre. Es la justicia de Dios que no hace acepción de personas, ni siquiera con su Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Te das cuenta aquí de la importancia de lo que pasa aquí? Esa justicia de Dios, esa ira de Dios, esa condenación de Dios, que tú y yo tendríamos que soportar por toda la eternidad, es Jesús el que la está recibiendo, la está cargando aquí, para que tú y yo podamos ser libres de la misma. Es la justicia de Dios en la cruz donde estaba Jesús. Y la última cualidad de Dios en la cruz que quiero que veamos está en el Evangelio de Juan. Y es el versículo probablemente más famoso de toda la Biblia, y no lo sabemos de memoria muchos de nosotros. Es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz vemos, como en ninguna otra parte, el amor de Dios. El amor de Dios. Porque de tal manera indica la profundidad de ese amor. Hasta tal punto. Sería otra frase que podía describir eso. De tal manera, hasta tal punto, hasta tal intensidad. Es la profundidad del amor de Dios. El amor de Dios está manifestado en la creación, como dijimos antes, y en la preservación del mundo. Dios ha hecho las criaturas porque ha querido y las preserva porque las ama. Pero aquí hay una clase de amor que es especial. De tal manera amó Dios al mundo. Es la extensión de ese amor, que no está circunscrito, no está limitado a una nación o a un pueblo solamente, o a una clase de individuos y luego el resto se han quedado fuera de todo eso, sino que se trata de un amor extenso que abarca a todos los seres humanos. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahí estamos incluidos tú y yo y el mundo entero. Es un amor extenso. Es un amor que ha dado, donante. Es un amor de donación. Ha dado. Y lo que ha dado no es algo que le sobraba, no es algo un lejano, un extraño que dices, bueno, si entrego eso, después de todo, tampoco tiene demasiado valor. No, lo que ha dado es lo más querido y lo más cercano a Él, lo más íntimo, a su Hijo. Ese Hijo que hemos dicho antes, con esa relación desde antes de la fundación del mundo, de eso, de Él, es de quien Dios se desprendió para entregarlo por ti y por mí. Esa es la clase de amor que vemos de Dios en la cruz. Porque es su Hijo unigénito, no un hijo adoptado. Nosotros somos, si hemos creído en Jesús, somos hijos adoptados, adoptivos, suyos. Pero una cosa es una adopción y otra cosa es su Hijo unigénito. Procede de sus propias entrañas, de su propio ser, en una generación eterna. El Padre ha generado al Hijo eternamente, de tal manera que todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo igualmente, y son de la misma naturaleza. Pues bien, a ese Hijo unigénito es al que ha entregado Él por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree, fíjate, este es un amor demandante. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Creer en el Hijo, creer que en esa cruz Él estaba cargando con tu pecado y con el mío. El amor, para que un amor sea perfecto, tiene que haber una correspondencia, tiene que haber una respuesta. Eso pasa en el amor humano.
Por ejemplo, un hombre está enamorado de una mujer. Hay un amor en una dirección. Pero para que ese amor se complete, esa mujer tiene que responder en amor, al enamoramiento que ese hombre tiene hacia ella. Porque si solamente va en una dirección, ese amor no se va a completar. Si la mujer o el hombre no responden, entonces ese ciclo, ese círculo no se cierra. Este amor de Dios tiene que ser completado por nosotros en la respuesta que le damos precisamente con lo que aquí está diciendo. Todo aquel que en Él cree. Esa es nuestra respuesta que Dios demanda a su amor. Y este es un amor eficaz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor eficaz, es decir, no es simplemente un gesto romántico que al final no se traduce en nada, no queda en nada, sino que aquí hay una eficacia, un poder que tiene. Y el poder es el de que no nos perdamos eternamente, sino que tengamos vida eterna. ¡Qué amor! ¡Oh, qué amor! No es extraño que el amor de Dios haya sido, sea y será el tema de tantos compositores cristianos, musicales, la letra, la música, cantando y exaltando ese amor inconmensurable, único de Dios por nosotros. El lenguaje humano no tiene palabras suficientes para describirlo. Esa profundidad, esa anchura, esa altura, esa longitud. Es un océano infinito que no podemos llegar a describir. Nuestras palabras son tan pobres, se quedan cortas ante toda esta grandeza. Sí, la cruz, lo que sucedió en la cruz nos muestra, nos enseña cómo es Dios de una manera más profunda que ninguna otra cosa. Nos muestra su preordenamiento de este plan de salvación. Nos muestra su soberanía en acción en este plan de salvación. Nos muestra su sabiduría en este plan de salvación, su justicia en el mismo y su amor por ti y por mí. ¿Has respondido? ¿Has respondido a ese amor de Dios personalmente? ¿Has puesto tu fe en Jesús crucificado por ti y por tu salvación? Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta maravillosa historia, por este maravilloso acto, Señor, que tú preparaste para nosotros. Estábamos perdidos, caídos y condenados irremisiblemente. Y tú, siendo Dios, te hiciste hombre, te hiciste como uno de nosotros, te pusiste a nuestra altura, Señor,
Y no solamente eso, sino que también asumiste la carga de culpa que nosotros teníamos para librarnos de ella. Gloria a tu nombre, Señor. En esta mañana queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos venir, Señor, para darte gracias. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias, Señor, por todo el precio que tú pagaste. Te costó tu sangre, te costó la vida, Señor. Y en esta mañana no queremos permanecer impasibles ni indiferentes, porque sería añadir pecado a pecado, sino al contrario, Señor, queremos venir ante ti, queremos venir delante de ti para entregarte nuestras vidas, para recibir el perdón, la limpieza de nuestros pecados con tu sangre. Yo te pido, Señor, si hay aquí personas que todavía no han respondido, para que puedan hacerlo, Señor, en este mismo momento, en esta misma mañana, y puedan salir de aquí como hombres y mujeres limpiados y perdonados. En el nombre de Jesús. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.